Gracias, señora diputada. Finalmente ofrezco la palabra al diputado señor Venegas. Silencio, por favor. Diputado Venegas tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hubiera deseado que el debate alcanzara niveles un poco más elevados y no seguir repitiendo eslogan que no resisten un análisis muy serio. Pero la historia, señor presidente, tiene ciertas regularidades que se cumplen de manera inexorable. Una de ellas es la oposición de los sectores conservadores a todo cambio social, a la posibilidad de que las mayorías se expresen y que puedan acceder de algún modo a los beneficios del desarrollo. La historia de la educación en Chile, y lo invito, por favor, la historiografía es abundante a este respecto, desde Amanda Labarca hasta el último obra de Sol Serrano y otras, que en 4 tomos reconstruye la historia de la educación en Chile. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué ha cruzado? Desde el momento mismo de la iniciación de la República comenzó la discusión en torno a la educación. Con el Congreso Nacional, el primero, con la creación del Instituto Nacional, con la creación posterior de la Universidad de Chile. El debate de todo, la primera parte del siglo XIX estuvo marcado por el problema de los fines de la educación y el rol que el Estado debe jugar en eso. Y no eso, solo siguió durante la segunda mitad del siglo XIX. El año 1860 se crea la primera ley de instrucción, la primera ley, y continúa posteriormente a lo largo de ese siglo. Y fueron abriéndose posibilidades gracias a aquellos que eran progresistas y que querían la educación del pueblo, porque el tema allí era que los conservadores planteaban, y es cuestión de mirar los discursos que se hacían en el Congreso Nacional, decían que debía haber una educación para la élite, que naturalmente debía ser de calidad, y una educación de baja calidad para el pueblo. Eso nos ha acompañado a lo largo de la historia. La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria del año 1920 solo le concedió la obligatoriedad hasta el tercer año, estimados colegas, hasta el tercer año. Los logros posteriores, la reforma que impulsaron los gobiernos radicales en la década del 30, la gran reforma de Eduardo Frei Montalva en la década de los 60, la reforma que intentó el gobierno de la Unidad Popular, etcétera, apuntaban en una dirección: tener una escuela común para todos, una escuela común en donde pudieran caber todos, los ricos y los pobres, los inteligentes y los no tanto, aquellos que tenían distintas capacidades. Eso ha cruzado esta discusión, no es nueva. Es más, se ha planteado como argumento aquí con frecuencia, majaderamente, que esta es una reforma ideológica. Presidente, a mí muchas veces me cuesta coincidir con los argumentos de mis colegas, pero en esta oportunidad tengo que coincidir y reconocer. Claro, porque esta es una reforma ideológica, porque la ideología en política es o representa, ¿no es cierto?, el conjunto de ideas que movilizan un proyecto. Y en sociedad estas tienen dos características básicas. Por un lado, es una representación de la sociedad, y por la otra desarrolla un programa político que uno pretende legítimamente, basado en la soberanía popular, intentar cumplir. Así, la ideología es un conjunto de ideas que tienen que darle sustento a este cambio paradigmático, por supuesto. Y algunos quieren hacernos la trampa. Dicen, no, es un problema técnico. Y hablan de calidad, muchas veces sin saber de qué están hablando cuando hablamos de calidad de la educación. No, a lo largo de la historia este ha sido un problema político, porque definir los fines de la educación tienen que ver con definir el tipo de sociedad que queremos construir. Y la educación siempre ha sido a ese propósito, a una sociedad de la inclusión para todos, para un país en que todos podamos reconocernos, para un país en que todos tengamos oportunidades similares. Hay algunos que se acostumbran a jugar con ventaja
con los privilegios que siempre han mantenido, y muchos de los discursos aquí esconden esa realidad. Siempre han querido la segregación, siempre han defendido los privilegios de unos pocos. Nosotros, en cambio, queremos una educación como un derecho social, por lo tanto, obligatoria de proveer por parte del Estado, inclusivo, que deje de lado la educación como un bien de mercado. Allí está nuestra diferencia. Por eso apoyamos este proyecto con tanto entusiasmo, como apoyaremos la carrera docente que le devuelva la dignidad a los profesores del país, a la gratuidad universal y todos los proyectos que le van a dar forma a esta reforma. Señor presidente, el único momento en que no hubo una reforma que tuviera legitimidad en la discusión democrática fue en los 80, cuando se impuso por la fuerza aquello que no fueron capaces de lograr a través de siglos de discusión democrática en Chile. Eso es lo que defienden algunos, eso es lo que no quieren dejar atrás. Y es por eso que yo estoy convencido que le estamos haciendo un bien a Chile, que esta reforma es necesaria para los tiempos de hoy, porque el país necesita más justicia social. Por eso esta reforma es necesaria hoy y lo será en el tiempo futuro. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor diputado. Ruego a los señores y señoras diputados a tomar asiento, por favor. A continuación, y antes de proceder a la votación, voy a ofrecer la palabra